Bienvenidos todos. En primer lugar, como corresponde, agradecer a los miembros de la organización de este seminario el hecho de que hayan contado conmigo, me hayan invitado para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he dedicado a algunos de mis trabajos de investigación más recientes. En concreto, voy a hablarles del compliance referido a los delitos informáticos. Para ello, y sin más dilación, después de agradecer a todos los miembros de la organización, como decía, tanto a Marc, como a Josep, como a Patricia y, por supuesto, al profesor Tamarit, el punto de partida del que tenemos que iniciar a hablar es la controvertida responsabilidad penal de la persona jurídica. Es un tema que sigue generando ríos de tinta y en el que no podemos entrar en mucho detalle, simplemente apuntarles que sigue habiendo una enorme discusión doctrinal porque mientras algunos autores mantienen que es un sistema que atribuye la responsabilidad de la persona física, la transfiere directamente a la persona jurídica, con lo cual la persona jurídica responde por una conducta que no es suya, que establece entonces un sistema de heteroresponsabilidad. Otros, entre los que me incluyo, mantenemos que en realidad esto no es exactamente así, sino que la persona jurídica responde por un hecho propio, un hecho colectivo y un hecho que está principalmente derivado de una infracción de los deberes preventivos que tienen con respecto a la posible comisión en el seno de su actividad y en el seno de su organización de determinados delitos. Como les digo, no podemos entrar en mucho detalle, tal vez en el debate posterior pues podríamos hablar un poco más del tema, pero lo que sí creo que, a pesar de que haya esta divergencia entre la doctrina, entre sistemas de heteroresponsabilidad y sistemas de autorresponsabilidad, lo que sí parece que todo el mundo está de acuerdo es que hay una palabra clave en el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en España, y es la palabra prevención. El sistema está articulado para prevenir la comisión de hechos delictivos. De hecho, si vamos a los primeros artículos donde se establecen los pilares fundamentales de este sistema, en el artículo 31 bis 2, que tienen ustedes en la presentación, ya se habla de que la persona jurídica, si quiere mantenerse exenta de responsabilidad penal, tiene que imponer unos modelos de organización o gestión que deben incluir medidas de vigilancia y control destinada, como ven ustedes subrayado, a prevenir delitos. Es decir, la finalidad del sistema es motivar a quienes controlan, a quienes organizan, a quienes actúan y a quienes incluso apoyan a la persona jurídica para que se involucren en la prevención de delitos. Luego, la prevención, sin lugar a dudas, es el parámetro y la palabra clave en el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora bien, como acabamos de ver, también dice que se puede y lo que se tiene que hacer para no tener responsabilidad penal es establecer un modelo organizativo y de gestión que prevenga delitos. Esto es lo que se le ha llamado tradicionalmente, importando del derecho anglosajón, una expresión muy habitual que es el del programa de cumplimiento o compliance. El compliance en nuestro sistema está articulado en el artículo 31, quinto del Código Penal, donde se establecen una serie de requisitos que el compliance tiene que cumplir, el sistema de cumplimiento, el modelo de prevención de delito, tiene que cumplir para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad por cualquier delito que se cometa en el seno de su actividad por determinadas personas. Si nos fijamos y miramos en detalle algunos de estos requisitos, ya nos indican cosas muy importantes. Por ejemplo, el primer requisito nos dice que para que el compliance sea adecuado, lo primero que tiene que hacer es identificar las actividades de la persona jurídica donde se pueden cometer los delitos que deben ser prevenidos. Fíjense que ya dice deben ser prevenidos. De nuevo, la palabra clave, primordial, prevención. Pero también, a continuación, en el apartado tercero, se dice que los modelos de gestión, el compliance, debe articular sistemas que controlen los recursos financieros, de nuevo, para prevenir. ¿Para prevenir qué? Para prevenir delitos. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a simplemente decir, a modo de ver, y a modo de ver de todo lo que defendemos, un sistema basado primordialmente en la autorresponsabilidad de la persona jurídica, no solo en el hecho cometido por la persona física, que el punto de partida esencial del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica es la existencia de un deber preventivo. Que a mi modo de ver es colectivo, otros autores tienen otras posturas divergentes. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que prevenir? Pues en el sistema nos encontramos con que el primer apartado del 31 bis, del artículo 31 bis de nuestro Código Penal, establece que tienen que prevenirse determinados hechos objetivos. En concreto, los hechos delictivos que expresamente prevén la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica no puede responder ni tiene que prevenir todos los delitos que se puedan cometer en su seno. Solo debe prevenir y podrá responder, si no lo hace, de aquellos delitos en los que el Código Penal le ha dicho que, como no prevenga, como no trate de evitar esos delitos,
podrá llegar a responder, es decir, en aquellos delitos en los que expresamente se prevé la posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto es lo que llamaríamos el ámbito objetivo del deber de prevención de la persona jurídica. No todos los delitos del Código Penal, solo aquellos en los que expresamente se prevé su posible responsabilidad y, por tanto, se le motiva para que trate de prevenir su comisión. Ahora bien, una vez que tenemos ese ámbito objetivo, ese grupo de delitos que tienen que prevenirse, no todos los delitos que se cometan de esa naturaleza pueden generar la responsabilidad de la persona jurídica, solo los que cometan determinadas personas y con determinadas características. En concreto, y por eso ya hablamos de un ámbito subjetivo, de un ámbito personal, el ámbito de las personas que van a cometer los delitos de los que podrán responder las personas jurídicas, son aquellos delitos que hayan sido cometidos por los superiores de las personas jurídicas, es decir, sus representantes o sus cargos administrativos o que tienen capacidad de decisión para comprometer a la persona jurídica, siempre y cuando hayan cometido el delito en beneficio de la entidad y por su nombre, en su nombre o por su cuenta, ¿de acuerdo? Y en segundo nivel, aunque con unos requisitos es verdad que más severos para poder atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica, es más difícil atribuir responsabilidad a la persona jurídica por este segundo nivel, por los delitos cometidos por los subordinados, es decir, por las personas que están sometidas al control precisamente de los superiores de los que hablábamos en el nivel anterior. Luego, no se responde de todos los delitos ni de todos los delitos que están expresamente previstos, pero que son cometidos por cualquier persona. Tienen que ser delitos expresamente previstos y cometidos por las personas que están incardinadas en estos dos niveles de los que le he hablado y con los requisitos de actuar siempre en beneficio, no en perjuicio de la persona jurídica y por su nombre, en su nombre, por su cuenta o dentro de su ámbito de actividad y en su beneficio. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que cumplir con este deber? Es decir, la persona jurídica tiene que tratar de prevenir, tratar de evitar la comisión de hechos delictivos. ¿Cuándo cumplirá? ¿Qué tiene que hacer? ¿De qué forma tiene que prevenir estos delitos? Y para ello ya hemos hablado del artículo 31 bis 2 y ahí nos encontramos un parámetro muy general, tal vez demasiado impreciso. Es en aquel en el que se nos dice que los modelos de organización, repito, el compliance, debe prevenir, es decir, evitar la comisión del delito o, cuanto menos, debe reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Es decir, una vez que se previene, evidentemente, si no hay delito, no hay responsabilidad de la persona jurídica, pero si no se llega a evitar el delito, pero se reduce significativamente mediante el modelo de cumplimiento, mediante la compliance, la posibilidad de comisión del delito, aunque se cometa el delito, que esté previsto en el Código Penal la responsabilidad de la persona jurídica y lo cometan las personas físicas de los dos niveles anteriores, la persona jurídica va a quedar completamente exenta de responsabilidad penal. Eso es lo que, a mi modo de ver, pone de manifiesto que el fundamento esencial, no único, pero el fundamento esencial de la responsabilidad penal de la persona jurídica es ese, el no haber evitado, como podía y debía haber hecho, el no haber reducido el riesgo, cuanto menos, de que se cometiese alguno de los delitos que el ordenamiento jurídico le pide que trate de evitar. ¿De acuerdo? Precisamente por eso, como no todos los delitos están contemplados como posibles conductas generadoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es por lo que vamos a analizar solo un segmento de esos delitos. Vamos a analizar aquellos delitos que son delitos informáticos y que pueden determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Luego, al existir esa posibilidad, eso va a motivar a la persona jurídica, a las entidades, para que implanten modelos de cumplimiento, implanten programas de compliance, para tratar de evitar que se den en su ámbito de actividad esos delitos informáticos. El problema es que el concepto de delito informático no es un concepto unívoco, no es un concepto unánimemente aceptado. Hay algunos autores que tratan de delimitarlo desde un punto de vista estrictamente criminológico, diciendo que un delito informático es aquel delito que se comete utilizando ordenadores, lo que nos podría llevar a decir que prácticamente cualquier delito del Código Penal puede ser un delito informático, se puede matar con un ordenador, se puede, por supuesto, cometer lesiones con un ordenador, se pueden hacer infinidad de delitos. Y ese concepto tal vez es demasiado impreciso, demasiado amplio, el concepto de ciberdelito, que algunos utilizan diciendo que delito informático o ciberdelito es aquel en el que se utilizan simplemente datos digitales, el entorno digital para cometer delitos. Se puede controlar un avión a través de sistemas informáticos y por el hecho de que lo estrelles y mates a 100 personas, no creo que eso determine que estemos hablando propiamente de un delito informático. Otros autores han intentado también delimitarlo de un punto de vista estrictamente jurídico, pero tratando de encontrar un bien jurídico común a todos los delitos informáticos, hablando de la seguridad de los sistemas informáticos como bien jurídico común
a todos los delitos que se nos vienen a la mente cuando hablamos de delitos informáticos, desde el hacking hasta los daños informáticos, denegaciones de servicio, estafas informáticas, propiedad intelectual. El problema que tiene ese concepto, esa propuesta, es que es demasiado... está basada en un fundamento que es un bien jurídico demasiado etéreo, demasiado difuso. No da verdadera naturaleza común a los delitos. Evidentemente, cuando uno comete una estafa informática afecta al patrimonio del sujeto estafado, mientras que cuando uno comete un delito de hacking afectará a la inviolabilidad del sistema informático, y cuando uno entra en el correo electrónico de otra persona o intercepta una comunicación, lo que está afectando es a su intimidad o a la inviolabilidad de sus comunicaciones. El hecho de que utilice un medio informático no determina que podamos hablar exactamente de un bien jurídico específicamente informático, esto de la seguridad de los sistemas informáticos, mucho menos que digamos que es un bien jurídico de naturaleza colectiva supraindividual. Si fuera así, pues muchos de estos delitos que determinan que el consentimiento sujeto pasivo ya determina la tipicidad de la conducta no podrían darle esa relevancia al consentimiento. Por lo tanto, tampoco el concepto jurídico de delito informático que se fundamenta en el bien jurídico, este bien jurídico vaporoso, poroso, difícil de delimitar, difuso, de seguridad de los sistemas informáticos, tampoco ha sido el que me ha llegado a convencer. Por eso, en esta exposición vamos a utilizar un concepto jurídico, claro, que no cabía otra posibilidad, ¿no? Pero un concepto jurídico amplio. Un concepto jurídico amplio en el que, en primer lugar, van a entrar todos aquellos delitos en los que el objeto sobre el que recae el delito, a lo que se ataca, es precisamente el sistema informático. Este concepto de delito informático es más bien el que utiliza la Directiva 2013/40 de la Unión Europea para hablar de ataques a sistemas de la información. En concreto, este tipo de delitos se identifica primordialmente con dos, que son el delito de hacking, el acceder a un sistema informático sin consentimiento de su titular, el titular de los datos que están allí o del sistema, y también el delito de daños informáticos, entendido no solamente por destruir datos o destruir problemas, sino también por ralentizar el funcionamiento de un sistema informático o directamente conseguir que el sistema no responda a las solicitudes, una denegación de servicio que también podría ser delictiva. Ahí el objeto de ataque, el objeto del delito, el objeto sobre el que recae la conducta delictiva es de naturaleza informática, y por eso debe de considerarse que todos estos delitos entran perfectamente en el concepto de delito informático. Ahora bien, como he dicho, es un concepto amplio. No solamente vamos a hablar de delitos informáticos en sentido estricto, refiriéndonos a aquellos que recaen, que tienen como finalidad afectar a sistemas informáticos. También podrán entrar en este concepto, y deberán de entrar en este concepto, aquellos delitos en los que o bien la expresa tipificación delictiva determina que para que se dé el delito tiene que utilizarse un sistema informático, o bien que delitos que, aunque no digan esto, no exijan expresamente la utilización de sistemas informáticos para su comisión, sí es cierto que es muy habitual que en su realización se utilicen sistemas informáticos, lo que puede dar lugar a ciertos problemas comunes a todos los delitos informáticos, que se pueden cometer en diferentes sitios, se pueden cometer la conducta en un país y los efectos en otro, se pueden dilatar en el tiempo, puedo establecer un programa para que ataque, programar hoy para que el ataque lo haga dentro de un mes. Todos estos problemas y todos estos problemas comunes permiten, y a mi modo de ver justifican, que tengamos este concepto jurídico amplio que, repito, no solamente englobaría los delitos en los que el sistema informático es el objeto de ataque, sino también aquellos en los que el tipo delictivo expresamente exige que se utilice el sistema informático como medio de ataque, o bien aquellos delitos también en los que, pese a que no se exija normalmente, no se exija de forma expresa, la realidad nos ha demostrado que es frecuente que se cometa mediante el uso de sistemas informáticos. Aquí entrarían muchísimos más delitos que en la categoría anterior, en la subcategoría de los ataques contra sistemas informáticos. Aquí entraría la estafa informática, de 248.2, entrarían los delitos contra la propiedad intelectual. Son delitos en los que en algunos de ellos se habla expresamente de la utilización de sistemas informáticos, establecer enlaces en Internet, dar acceso a contenidos divulgados de forma no autorizada en Internet, habla expresamente de la utilización de sistemas o mecanismos como los enlaces web, que no son específicamente informáticos, pero hay otros delitos, como puede ser la distribución de copias piratas o la comunicación pública de un contenido de propiedad intelectual, que no tiene por qué cometerse mediante sistemas informáticos, pero que habitualmente se cometen mediante sistemas informáticos. Lo mismo pasa con muchos ataques contra la intimidad, contra el derecho a la protección de datos de carácter personal, que se pueden cometer por medios completamente analógicos. Yo puedo interceptar una llamada telefónica pinchando el teléfono de una persona, pero también se puede hacer por medios informáticos, metiendo un troyano, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con los datos de carácter personal y otros muchos delitos, sobre todo de difusión
que cada vez es más frecuente que se realicen a través de esa red de redes que llamamos Internet. Los delitos de odio, los de discurso terrorista que intentan captar, atraer, adoctrinar a personas para que se incorporen a la lucha terrorista, o también otros como por ejemplo de pornografía infantil, que evidentemente se pueden cometer al margen del mundo digital, pero que es muy frecuente que se cometan en el mundo digital, y por eso tienen perfecto encaje en este concepto, repito, jurídico amplio que vamos a mantener. Luego, tenemos un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, que repito, la palabra clave de ese sistema es la prevención, y hemos dicho que lo que se trata de prevenir son delitos. ¿Qué delitos? Los informáticos. ¿Cuáles de estos delitos informáticos establecen la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por lo tanto, obligan a la persona jurídica o motivan a la persona jurídica a que trate de prevenir su comisión mediante el establecimiento de compliance? Pues la verdad es que son muchos, la inmensa mayoría. Por eso nosotros no vamos a hablar de todos, vamos a hablar de una selección. Vamos a empezar pues con los delitos que hemos denominado de ataques a los sistemas informáticos, los que tienen como objeto de ataque precisamente los sistemas informáticos. Entre ellos, como les decía, está el delito de hacking. El delito de hacking que se prevé la posible responsabilidad penal de la persona jurídica como consecuencia de la comisión de un delito de hacking, en ese artículo que tienen ustedes ahí contemplado, en el artículo 197 quinquies del Código Penal, lo que determina, por tanto, y motiva a la persona jurídica para que trate de establecer sistemas de prevención con el fin de prevenir que desde su organización, por las personas que actúan en su nombre de representación, los superiores, o por las personas que trabajan para ella, puedan cometerse este tipo de delitos, porque si se cometen, puede generarle responsabilidad a la persona jurídica. Lo mismo sucede con los delitos de daños informáticos. Tanto los daños informáticos que son específicamente referidos o están específicamente referidos a la destrucción de datos informáticos, de programas, etcétera, como, repito, a la denegación de servicio o la ralentización de servicios. Es decir, cuando lo que se hace es ralentizar el sistema informático sin tener que destruir datos, pueden destruirse, pero no hace falta que se hayan de destruir, pueden hacerse ataques asincrónicos y otras muchas formas de ataque, que lo que harían sería impedir que el sujeto pudiera utilizar con la adecuada idoneidad y con la adecuada utilidad el sistema informático. Todas estas conductas también prevén la responsabilidad penal de la persona jurídica en el artículo 264 de nuestro Código Penal. Ahora bien, como hemos dicho antes, lo primero que tiene que hacer el sistema de compliance, una vez que sabemos que la persona jurídica está obligada a imponer el sistema de compliance para tratar de prevenir la responsabilidad penal que le puede derivar la comisión de alguno de estos delitos, expresamente previsto su posible responsabilidad penal, lo primero que tiene que hacer la persona jurídica es analizar y realizar lo que vimos que decía el artículo 31 bis quinto. Tiene que realizar un mapa de riesgo, tiene que analizar qué actividades del seno de su actividad, de la actividad que realiza la persona jurídica, genera un riesgo, incrementa el riesgo de comisión de este tipo de hechos delictivos cometidos por las personas que son sus superiores o los subordinados, que actúen en su beneficio y que además lo hagan dentro del ámbito de su actividad. En el delito de hacking, uno puede pensar, bueno, es muy raro que una persona jurídica vaya a beneficiarse de un delito de hacking cometido por otra persona, por una persona física, ¿no? Pero imagínense ustedes cuando el que comete el delito es un empleado que lo que hace es hackear el ordenador de una empresa de la competencia para obtener una información que es relevante y beneficiosa competitivamente para la entidad para la que él trabaja. En ese caso cometería un delito de hacking que sería en beneficio de la entidad y estaría actuando en el ámbito de actividad de la empresa. Luego podría generarle responsabilidad. Ahora lo que tiene que hacer la persona jurídica es analizar en el ámbito de su actividad, en su organigrama, dónde se pueden cometer esos delitos y determinar dónde hay un riesgo alto, un riesgo medio o simplemente no hay riesgo. Lo mismo sucede con los daños informáticos. Uno puede pensar, bueno, es raro que una entidad vaya a beneficiarse de un daño informático cometido por uno de sus empleados. Hombre, pues hay casos, y hay casos incluso que han llegado a nuestros tribunales. Uno de los casos más recientes y más controvertidos fue precisamente, si ustedes se acuerdan, aquel caso en el que al Partido Popular se le llegó a imputar por la posibilidad de haber cometido un delito de daños informáticos que finalmente no se apreció porque se consideró que los datos que se había destruido, ¿se acuerdan ustedes de unos discos duros donde había una contabilidad que podía demostrar la financiación ilegal de ese partido, fueron destruidos por unos trabajadores del propio partido político? Pues se podía haber atribuido responsabilidad a la persona jurídica, en este caso al Partido Popular, precisamente porque la destrucción de datos realizada se había efectuado por trabajadores de su empresa y en su beneficio, para evitar que pudieran ser condenados en la propia entidad como conjunto
por un delito de financiación ilegal. ¿Qué sucedió en este caso? En este caso lo que sucedió es que el tribunal entendió que como los datos eran propiedad del propio partido político, estaban en su legítimo derecho de destruirlo y no había el delito de daños informáticos. Si lo hubiera habido, podría haberse constatado la comisión de un delito de daños informáticos cometido y realizado por una persona de la entidad en beneficio de la misma y actuando en el ámbito de actividad de la persona jurídica, con lo cual podría darle lugar a responsabilidad penal. ¿Qué tiene que hacer entonces una persona jurídica para evitar que este tipo de conductas, que son perfectamente imaginables, puedan generarle responsabilidad? Pues ya lo hemos dicho, establecer un sistema de compliance, un sistema, un modelo de prevención de delitos. ¿Y cuál es la medida que tiene que establecer o tiene que contemplar ese modelo de compliance para garantizar que la persona jurídica no tenga responsabilidad? Pues la verdad es que no tenemos un referente claro. No tenemos ningún referente normativo que nos diga, pues mire usted, la persona jurídica para evitar esto lo que tiene que hacer es establecer filtros que garanticen que no se va a tener acceso. No, no hay nada. Lo que sí es cierto es que hay una medida cuestionable que se ha implantado con carácter general en muchas personas jurídicas que tratan no solo de evitar estos delitos, pero que pueden servir para decir que se han tomado medidas para tratar de evitar estos delitos. Y es la monitorización de todas las actividades que realicen sus trabajadores, sus empleados o sus superiores con los medios informáticos de la empresa. Evidentemente, si la persona sabe que le están monitorizando y que está controlada todas sus actividades, es más que probable que no utilice esos medios y no realice alguna actividad delictiva porque sabe que va a quedar constancia de ese hecho, de que ha realizado un hecho delictivo. Luego, parece que es una medida que puede ser muy eficaz. Claro, el problema viene a renglón seguido. Es una medida eficaz, sin duda. Es una medida muy eficaz, la monetización de todas las comunicaciones informáticas, pero tiene un grave problema. ¿Qué problema tiene esta medida de la monitorización de todas las comunicaciones informáticas de los trabajadores? Pues uno muy grande, uno fundamental, que puede afectar a derechos fundamentales. ¿A qué derechos fundamentales? Pues desde el derecho a la intimidad del trabajador y sobre todo, a mi modo de ver, a el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. O sea, que aunque esto es un tema controvertido en la doctrina y en la jurisprudencia, porque mientras algunos autores mantienen que lo que son los datos externos incluso de las comunicaciones realizadas a través de Internet están protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, otros, y otras sentencias también de tribunales, han afirmado que lo que aquí se protege son lo que ampara al trabajador no es la inviolabilidad de las comunicaciones, sino el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. A mi modo de ver, amparándome en las sentencias del caso Malone y del caso Copland del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos datos de carácter, esos datos que se generan, los datos de tráfico, esos datos que rodean la comunicación, es decir, no es lo que yo estoy comunicando, sino que está diciendo, no es el texto del mail que yo envío, sino que lo que está diciendo es que yo he mandado un mail, que lo he mandado con tal formato, que lo he mandado a tal hora y que se ha recepcionado a tal hora, esos datos externos a lo que es la comunicación también estarían amparados por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. Claro, en el momento en que decimos que una entidad, la persona jurídica, está recopilando todos esos datos de todos los trabajadores que están actuando dentro de la empresa, estamos diciendo que lo que está haciendo es privar o por lo menos limitar de forma muy ostensible y muy notable esos derechos fundamentales. Esto llevó y ha llevado a que muchas de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas en España, lo que hacen es que cuando contratan a un trabajador, automáticamente en el contrato le establecen una serie de cláusulas en las que se le avisa y se le obliga, por así decirlo, a consentir que se le pueda monitorizar con las actividades que realice utilizando los sistemas informáticos de la empresa. Tradicionalmente, se ha dicho que, claro, como hay un consentimiento, pues ya no hay ningún problema, porque sobre todo ha renunciado a sus derechos y no hay mayor problema. El problema que se daba es que el grupo del artículo 29, que es un grupo que lo que trata de analizar en la Unión Europea es precisamente el mantenimiento del derecho a la protección de datos, mantuvo que ese consentimiento era de dudosa validez. ¿Por qué? Porque el trabajador está condicionado, no es plenamente libre para dar ese consentimiento. Si no consiente, no tiene trabajo. Esto llevó a que se discutiera mucho cuál era la vía legítima, si la había, para permitir estas monitorizaciones. Nuestro Tribunal Supremo incluso tuvo algunas sentencias que aparentemente contradictorias o que tenían matices para admitir esto, hasta que llegó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017 del caso Barbalescu contra Rumanía, en la que en un caso precisamente de un trabajador que había sido monitorizado mientras realizaba actividades de comunicación que no tenían nada que ver con su trabajo y que por lo tanto demostraban que no estaba trabajando en las horas que estaba cobrando, lo que permitió su despido.
pues el Tribunal Europeo, como les digo, lo que entendió es que aquí no valía el consentimiento del sujeto. Es cierto que la empresa tiene que comunicar con antelación al trabajador que lo va a monitorizar. Es cierto que tiene que hacerlo de forma clara, designando y estableciendo todo lo que va a hacer, todo lo que va a controlar, qué datos concretos va a ser los que va a analizar y los que va a reservar, pero lo que fundamenta la intromisión en el derecho fundamental del ciudadano, a modo de, en la opinión de este tribunal, era el legítimo derecho, el legítimo interés que tiene la empresa a controlar que el trabajador está trabajando en las horas que le corresponden. Luego, no es propiamente el consentimiento, que ya, como les digo, había sido cuestionado por el grupo del artículo 29, sino ese legítimo interés del empresario a controlar la actividad de su trabajador. Esto puede abrir la posibilidad de que entendamos que la monitorización de todas las actividades puede ser una de las medidas que sería conveniente introducir en todo modelo de compliance para después, si se llegara a cometer un delito de este tipo, de hacking, de daños informáticos, etcétera, pues poder ir al tribunal diciendo, oiga, yo hice todo lo que pude en mi empresa para impedir esto. De hecho, mire usted, aquí tiene usted incluso la prueba de que se cometió el delito porque yo la tengo guardada. Es decir, yo he guardado todas las comunicaciones, los datos exteriores, todo lo que hizo este señor cuando cometió ese delito, yo se lo aporto incluso como prueba, ¿no? Hay un pequeño problema, y es que, si se fijan ustedes, la mayoría de las sentencias y también la Barbalescu, la referida al caso Barbalescu, están referidas a supuestos de despidos procedentes o improcedentes para justificar el despido y están referidas, por tanto, al ámbito laboral. Y aquí estamos hablando de derecho penal. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, es cuestionable que una prueba obtenida mediante una intromisión en un derecho fundamental se pueda traer sin más al procedimiento penal. Y sobre todo una prueba que ha sido obtenida mediante una restricción de un derecho fundamental cometida por un particular. Esto nos llama a comentar, aunque sea de forma escueta, una sentencia muy importante que es la sentencia 116-2017 del Tribunal Supremo referido al famoso caso Falciani. No sé si se acordarán ustedes, el señor Falciani era un señor que estuvo trabajando en un importante banco en Suiza, obtuvo un listado de personas que se dedicaban a defraudar a las haciendas de sus correspondientes países. Para algunos es un héroe, para otros un villano, porque este señor lo que hizo fue primero intentar cobrar al banco para no revelar esos datos y cuando no cobró, pues lo que hizo fue revelar estos datos a las entidades estatales de los países defraudados, lo que permitió que se persiguiera y se condenara a a diferentes sujetos en diferentes países y entre otros en España, por delito contra la hacienda pública. Se cuestionó por parte de la defensa, obviamente, que esa prueba, la lista, se pudiera traer a un procedimiento penal, porque había sido obtenida mediante la comisión de un hecho delictivo. Bien es cierto que lo habían cometido en Suiza, pero había sido cometido por un hecho delictivo. Finalmente, esta sentencia del Tribunal Supremo que les comento aceptó y admitió la prueba poniendo una serie de requisitos, y una serie de requisitos que en su momento fueron muy controvertidos. Decía, por ejemplo, que en realidad el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones está primordialmente planteado y el derecho a la protección de datos y a la intimidad está primordialmente planteado para que el Estado no abuse de él con respecto a los particulares. Y este había sido un particular abusando contra otro particular. Ya empezaba a haber matices. Pero la fundamental y el tema que más nos interesa era que estableció como requisito para que se pudiera traer esta prueba obtenida restringiendo derechos fundamentales por parte de un particular, se pudiera traer el procedimiento penal, hacía falta que el particular no lo hubiera obtenido precisamente con la finalidad de constituir prueba a efectos penales, sino por otra finalidad. Por ejemplo, en el caso de Falciani, pues simplemente lo que quería era chantajear al banco, y además que lo hubiera hecho mediante un sistema que no estuviera expresamente establecido para preconstituir pruebas. Bien, esta sentencia, la sentencia del caso Falciani ratificada por el Tribunal Constitucional, establece un requisito que es fundamental a los efectos que estamos analizando, ya que si se fijan, lo que está diciendo es que la prueba obtenida mediante restricción de derecho fundamental de una persona cometido por un particular solo se puede incorporar al procedimiento penal en la medida en que no lo haya obtenido utilizando un sistema que esté precisamente creado para constituir pruebas. Y precisamente hemos dicho que lo que hace el sistema de compliance, entre otras cosas, es prevenir delitos articulando un sistema de captación de pruebas. Lo que nos podemos encontrar con que la medida de monitorización establecida por el sistema de compliance pueda ser adecuada para obtener una prueba para un despido procedente y, sin embargo, esa misma prueba no pueda ser traída al procedimiento penal porque ha sido captada mediante un sistema que está destinado a prevenir y detectar delitos. Luego sería un contrasentido obvio que pudiéramos tener pues un caso en el que para prevenir delitos lo que vamos a hacer es evitar tener las pruebas de esos delitos.
Bien, esto con respecto a los delitos de ataques informáticos, pero también les dije que había otra serie de delitos en los que, bueno, pues no tiene por qué hablarse expresamente de sistemas informáticos como medio comisivo, pero sí es habitual que se utilicen. Especialmente el más habitual, posiblemente, el más común sean los delitos contra la propiedad intelectual. Están contemplados en el artículo 270 y siguientes del Código Penal. Y nosotros, pues, por poner los más habituales, les he puesto ahí dos de las conductas más habituales que se cometen en Internet contra los derechos de propiedad intelectual de terceros. Uno es la comunicación pública, poner, por ejemplo, en streaming para que las personas puedan ver películas, escuchar música gratuita sin autorización del titular de los derechos de explotación de esa propiedad intelectual. Y el otro, que también es muy frecuente, es el suministrar el enlace para que el usuario pueda localizar la obra, bien sea por un listado de enlaces en una página web, bien sea mediante un aparato buscador, un programa buscador, como puede ser Google, en fin, otra serie de buscadores muy comunes. Todos estos delitos están también en el listado de delitos que tiene que prevenir la persona jurídica, ¿de acuerdo? Dirán ustedes, bueno, y el mapa de riesgo. ¿Cuándo puede darse un delito contra la propiedad intelectual en el que pueda haber responsabilidad de la persona jurídica porque ha sido cometido por uno de sus trabajadores en su beneficio, hasta en el ámbito de la empresa? Pues en muchos casos, en muchísimos casos. Sobre todo puede haberlos, por ejemplo, en aquellas empresas que se dedican precisamente a la propiedad intelectual. Puede haber casos de plagio de obras de propiedad intelectual en un periódico, en una editorial, etcétera, que benefician a la editorial a pesar de que hayan sido cometidos por uno de sus trabajadores o por uno de sus superiores, ¿no? Entonces, al actuar en su beneficio, actuar en el ámbito de actividad y siendo su superior o subordinado, puede haber responsabilidad. Tendría que determinarse, por tanto, como siempre, el mapa de riesgo. Una vez que tenemos el mapa de riesgo, tocaría adoptar la medida. ¿Qué medida se puede adoptar? Y aquí siempre surge una, que es, bueno, pues vamos a ver. Nosotros vamos a retirar cualquier contenido que parezca sospechoso. Cualquier contenido, como empresa, a mí no me interesa tener responsabilidad de esto, luego yo establezco en mi modelo de compliance que a la mínima sospecha, mínima comunicación de que hay un contenido ilegal, este contenido va a ser retirado del servidor. ¿Problema? Pues que hay un conflicto fundamental, sobre todo cuando hablamos de unos sujetos concretos que pueden verse afectados por esta norma. Un conflicto fundamental con el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información, porque uno de los sujetos que recibiría, una de las entidades o las empresas que recibiría con mayor rigor posiblemente esta medida, serían los proveedores de servicios de Internet. Todos estos proveedores que almacenan contenidos publicados por terceros, todos estos proveedores que lo que hacen es buscar enlaces, Google, YouTube, todos estos contenidos que todos tenemos todos estos proveedores que todos tenemos en la cabeza, pues posiblemente cuando vieran esta posibilidad de que haya responsabilidad penal porque alguien que está sometido a su control, que puede ser un trabajador, publique o deje publicado un contenido ilegal, un contenido de propiedad intelectual ilegal, o alguien o su sistema enlace ese contenido, pues lo que podrían hacer era quitar todo lo que tenga la misma sospecha de serlo. Y con eso, ¿qué tendríamos? Un sistema de autocensura. Precisamente por eso, la Unión Europea motivó la aprobación en España de la famosa Ley de Servicios de Sociedad de Información, la Ley 34/2002, en la que se establece una serie de limitaciones a la responsabilidad penal de los proveedores. ¿Con qué fin? Con el fin de descargarles de la tarea de tener que analizar la legalidad o ilegalidad de los contenidos y enlaces que ellos transmiten. No tienen que hacerlo. Lo que tienen que hacer los proveedores es simplemente pues su tarea de recibir el contenido, distribuirlos y eso sí, con condiciones. ¿Qué condiciones? Pues no pueden ser los jefes de los que están transmitiendo el contenido, no pueden ser los que han dado la orden de transmitir el contenido ilícito y, sobre todo, lo fundamental, se les dice que no van a tener responsabilidad civil, ni penal, ni de ninguna clase por un contenido ajeno que enlacen o que tengan almacenados, en tanto en cuanto no tengan un conocimiento efectivo de que ese contenido es ilícito. ¿Y esto qué significa? Pues conforme a la Ley 34/2002, significa que mientras no haya una resolución emitida por el órgano competente, que puede ser un tribunal penal o un órgano administrativo, dependiendo de qué clase de ilícito estemos hablando, un tribunal civil, mientras no haya resolución y el proveedor tenga conocimiento de esa resolución, él no tiene por qué retirar el contenido. Lo podrá retirar, pero no tiene obligación de hacerlo porque mientras lo mantenga no va a tener responsabilidad penal. Es decir, se le deja la posibilidad de mantener el contenido mientras no se determine si es legal o ilegal. ¿Para qué? Para evitar la censura previa en Internet. ¿De acuerdo? Esa es la norma general. Pero ¿qué pasa? Que precisamente en propiedad intelectual hemos tenido, como es uno de los ámbitos donde más frecuentemente se comienza en ese tipo de conducta, hemos tenido reformas muy relevantes, sobre todo en la ley de propiedad intelectual. Con la última reforma, lo que se hizo fue meter un artículo muy controvertido
en el artículo 195.3 se establece un sistema de protección de los derechos de los autores, en el que establece que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá intervenir para salvaguardar esos derechos en el mismo momento en que le requiera uno de los afectados. Pero le dice que para eso previamente tiene que haber requerido a la persona, a la entidad que tiene el contenido almacenado, que tiene el contenido enlazado, para que bloquee el contenido o quite el enlace. Una vez que ha hecho eso, si el proveedor no responde, es cuando podrá tomar medidas la comisión. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que ustedes ven subrayado, y es que el requerimiento del particular dirigido al proveedor va a determinar por sí solo que ya se dé el conocimiento efectivo del que hablamos en los artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002. Es decir, que mientras el sistema general dice que no habrá conocimiento efectivo y no se podrá atribuir responsabilidad civil ni penal ni de ninguna clase al proveedor que no conozca una resolución administrativa o judicial que declare el contenido como ilícito o el enlace como ilícito, aquí lo que se dice es que en el momento en el que reciba el proveedor un requerimiento del particular, se entiende que ya tiene ese conocimiento efectivo, por lo tanto puede tener responsabilidad. ¿Eso qué determina? Pues en primer lugar, evidentemente permite abusos. Imagínense ustedes que un señor publica un artículo en un foro un comentario o un texto donde acredita que ha habido una determinada comisión de hecho delictivo por una autoridad muy importante del país. ¿Cómo puedo eliminar ese contenido antes de que estalle la noticia? Pues directamente me dirijo al proveedor y digo que eso es un artículo robado a otro periodista previamente, que por lo tanto está plagiado y que no se puede publicar. ¿El proveedor qué va a hacer? Pues muy posiblemente ante el temor de poder ser responsable de algún tipo de comisión de hecho delictivo por no borrarlo, ¿qué va a hacer? Lo va a borrar. ¿Y eso qué va a determinar? Pues que los abusos determinen un sistema de censura que van a impedir la correcta formación de la opinión pública. Y aquí ya podemos entrar en el debate a hablar sobre el tema de las fake news, que está tan de moda, o el tema del control de la información, que está tan de moda. Pero además, y lo que más me interesa en este momento destacar, unan ustedes este artículo al sistema de prevención de la persona jurídica. Si le estamos diciendo a la entidad, oiga, usted tiene que establecer un sistema que trate de prevenir los delitos contra la propiedad intelectual, y si no lo establece y hay un delito contra la propiedad intelectual, usted puede responder. ¿Qué va a hacer el proveedor de servicios como YouTube? ¿O qué va a hacer el proveedor de servicios como Google? ¿O qué va a hacer el proveedor de servicios que se dedican a poner enlaces o a permitir el almacenamiento y reproducción de contenidos ajenos? Pues establecer en su compliance que en el mismo momento en el que haya la más mínima sospecha de ilegalidad o ilicitud del contenido, se va a borrar. Es decir, la interacción entre el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica y esta normativa cuestionable de propiedad intelectual va a llevar a que los propios proveedores se autocensuren. Luego vamos a hacer algo que era precisamente lo que queríamos evitar mediante la Ley 34/2002. Lo que vamos a determinar es que tengamos un sistema de autocensura que será desproporcionado porque limitará de forma desproporcionada el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, y además será contrario a la normativa europea de la que procede la Ley de Servicio de la Sociedad de Información. Luego, lo más conveniente sería realizar lo antes posible una reforma de este precepto de la Ley de Propiedad Intelectual o, en su caso, declararlo inconstitucional, como a mi modo de ver queda patente que es. Finalmente, y ya muy rápido, porque sé que me he pasado bastante del tiempo, hablarles de otro modelo de delitos, otros delitos que creo que responden a un modelo completamente diferente con respecto a los anteriores. Los delitos contra la protección de datos de carácter personal. Muy rápidamente, este delito en concreto, el tipo básico, está contemplado en el artículo 197.2, que castiga el uso, el apoderamiento de datos de carácter personal de otra persona para utilizarlo en perjuicio de esa persona. También está contemplada la responsabilidad penal de la persona jurídica, y claro, como hablamos de datos de carácter personal y su procesamiento, aquí prácticamente todas las personas jurídicas que tengan un listado de clientes, un listado de proveedores, tienen la obligación de proteger esos datos de carácter personal y por lo tanto pueden estar vinculadas a esta responsabilidad penal, lo que les obliga a hacer un mapa de riesgo. Ahora bien, aquí, a diferencia de lo que sucedía en los delitos anteriores, sí tenemos unos parámetros normativos claros del compliance, de cómo se tiene que hacer el modelo de cumplimiento, el modelo preventivo para no tener responsabilidad. En concreto, tenemos un reglamento de la Unión Europea que tienen ustedes aquí recogido y la ley de transposición
que es la Ley Orgánica 3/2018 de protección de los datos de carácter personal y de garantía de los derechos digitales de los ciudadanos, que van a establecer dos medidas que a mi modo de ver resultan fundamentales. Fundamentales. La primera es que en el artículo 38 de esa ley se van a establecer códigos de conducta. ¿Y esto qué es? Se fomenta que las asociaciones de empresas creen códigos en los que articulan cómo se tiene que actuar para proteger los datos de carácter personal que ellos gestionan y procesan. Una vez que se crean esos códigos mediante esa unión sectorial, esas asociaciones de empresas, las empresas tienen la posibilidad de adherirse a esos códigos de conducta. Y una vez que se adhieren, están obligados a cumplirlo. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos un sistema que, si se fijan, lo que está haciendo es articular un parámetro general, pero adecuado al concreto sector al que se dedica la empresa, estableciendo un parámetro de diligencia que tiene que cumplirse para garantizarse que se están protegiendo de forma adecuada los datos de carácter personal. Y con eso, ¿qué determinaremos? Que si la empresa cumple con esos parámetros, no quepa responsabilidad ni civil, ni administrativa, ni penal. Porque además de que esos códigos de conducta del artículo 38 se crean por parte de una corporación de empresas, después tienen que ser revisadas por la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a verificar que responden, que son adecuados para cumplir la finalidad que tienen, que es proteger los datos de carácter personal. Luego ya tenemos un parámetro de referencia para poder decir qué tengo que hacer en mi empresa para quedar exento de responsabilidad penal por un posible delito contra los datos de carácter personal que cometa un empleado mío o uno de mis dirigentes. Eso da muchísima seguridad jurídica, porque además ha sido visado y garantizado por la Agencia Nacional de Protección de Datos. Pero a mayor abundamiento, en el artículo 39 se dice que se pueden crear entidades de certificación, es decir, entidades que van a venir a mi empresa y van a comprobar que no solamente estoy adherido a ese código, sino que además lo estoy cumpliendo, pero que esas empresas tienen a su vez que pasar el control de la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a controlar y a verificar que esa empresa certificadora tiene los medios y la capacidad y es lo suficientemente autónoma y creíble como para entender que esa certificación que emite es suficiente para que la certificación que dé a una tercera empresa, a la empresa certificada o evaluada, acredite que ha hecho lo que tenía que hacer para prevenir la comisión de hechos contra los datos de carácter personal, incluidos los delitos. Evidentemente, esto, a diferencia de las dos categorías anteriores, de los delitos de ataques a los sistemas informáticos y los delitos contra la propiedad intelectual, lo que determina es que aquí tenemos unos sistemas muy especializados, creados además por organismos o por asociaciones de empresas conocen la realidad en la que se mueven, conocen el sector, luego están muy adecuados sectorialmente, y eso les va a dar a las empresas una enorme seguridad jurídica a la hora de implantar su modelo de compliance, y a su vez al juez le va a dar parámetros muy claros para poder analizar si la empresa había cumplido con ese deber de prevención del que les hablaba al principio de mi ponencia. Ahora bien, siguen quedando muchos retos, muchísimos retos. Evidentemente, el primero es perfeccionar el sistema de responsabilidad de la persona jurídica. El sistema, evidentemente, mejoró mucho en el año 2015 con la introducción de los referentes al compliance, a este modelo de cumplimiento, pero quedan muchos temas por tratar, analizar, por ejemplo, el sistema de atenuantes, de analizar los sistemas de penas, introducir diferentes penas, muchísimos qué pasa con las empresas cuando se disuelven, no tenemos nada claro cómo funciona la atribución de responsabilidad una vez que la empresa se ha disuelto a las entidades que puedan verse beneficiadas por esa disolución. Hay muchas cosas que perfeccionar. Pero, y volviendo al tema de lo que es el que nos ocupa hoy, delitos informáticos, ¿qué pasa? Pues que evidentemente tenemos que tener una seguridad jurídica que diga a la empresa lo que tiene que hacer para quedar exento de responsabilidad penal, pero que a la vez garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya hemos visto que las medidas que se están aplicando en muchas ocasiones entran en conflicto con la inviolabilidad de las comunicaciones, con el derecho a la intimidad de los trabajadores, con el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Precisamente por eso el sistema que se establece con respecto a los delitos contra los datos de carácter personal puede ser un sistema muy útil y muy interesante para expanderlo, para llevarlo a otros campos, porque establece un sistema de autorregulación, es decir, los propios afectados, las propias empresas son las que van a establecer su nivel de diligencia, cómo tienen que actuar, los parámetros, atendiendo a su concreta realidad, pero a la vez regulada y controlada
por la Administración, ya que van a tener que ser verificados, como sucede en la Agencia Nacional de Protección de Datos, por las entidades que analicen que realmente esas compliance, ese modelos de cumplimiento no son meros maquillajes, sino que realmente tratan de prevenir delitos y lo hacen de forma eficiente. Pero como les decía, esto es una tarea muy importante en el ámbito de la delincuencia informática, de los delitos informáticos, porque sin duda esto no va a parar aquí, va a haber la delincuencia informática, el número de delitos informáticos se va a expandir y en muchas ocasiones estos nuevos delitos informáticos que se creen o estas nuevas conductas que se pueden realizar mediante sistemas informáticos van a poder ser muy bien, de forma idónea, muy idóneamente prevenidas mediante la utilización de compliance, mediante la responsabilidad penal de la persona jurídica. Imagínense ustedes, por ejemplo, qué va a suceder cuando nuestros coches, que ya son bastante inteligentes, terminen siendo completamente inteligentes y empiecen a aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para decidir cómo conducir. Evidentemente eso va a dar lugar a que haya pues, homicidios, lesiones, problemas de todo tipo en los que vamos a tener que atribuir responsabilidad y en muchas ocasiones no vamos a encontrar a una persona física a la que atribuir responsabilidad sobre la incorrecta creación de un programa que dirige un coche. Precisamente por eso, para prevenir que eso se pueda dar, sería muy adecuado que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se expandiese a campos como, por ejemplo, el homicidio, las lesiones, que actualmente no está, ya que eso respondería a un reto que no es que sea del futuro, es que es un reto que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Pues con esto siento la extensión de mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para atender cualquier ruego, cualquier pregunta, cualquier cuestión que me tengan a bien plantear. Muchísimas gracias.